Soy exorcista y estoy considerando si debería renunciar a mi empleo. Siempre que cuento mi profesión, siempre se ríen. Un exorcista residencial profesional, digo, y ellos imaginan crucifijos, agua bendita y oraciones en latín resonando por mansiones victorianas cubiertas de telarañas. Retratan a Max von Sydow de El Exorcista, con sus pómulos marcados y su inquebrantable sentido de la justicia. Nunca logran imaginar lo que paso la mayor parte de mi tiempo haciendo. Registrar quejas de ruido en los ayuntamientos locales, negociar la ocupación legal con inquilinos no autorizados y explicar a los residentes aterrados que los ruidos de rasguños demoníacos que vienen de las paredes son solo ratas y cucarachas, divirtiéndose mucho en el aislamiento. Mi nombre es Xavier Rexar. Y, sí, tengo una maestría en estudios de exorcismo por la SOAS, Universidad de Londres. Fue un programa de nicho, realizado solo de 2009 a 2013, una colaboración experimental entre el Departamento de Teología y el Departamento de Antropología Cultural. Yo estuve en la última promoción. El programa fue descontinuado posteriormente. Claro, un título por sí solo no es suficiente. Así que volví a la Facultad de Derecho. Nada representa la identidad de un exorcista profesional, como explicarle a un fantasma, citando la Ley de Vivienda de 1988, que la casa ya no le pertenecería después de su muerte. Sí, señor Henderson. Usted necesita irse, porque el nuevo propietario finalizó la compra hace 3 meses, y la escritura está en mi posesión. Hago esto desde hace 7 años. Ya lo he visto todo. O al menos, eso creía. Entonces recibí una llamada sobre el apartamento en Bethnal Street. Era una tarde de finales de octubre, y yo estaba en mi oficina. En realidad, una habitación vacía en mi apartamento, que había montado como oficina con un escritorio, un archivador y una estantería llena de libros que nunca había leído. Mi teléfono sonó. No mi móvil, sino el teléfono fijo de mi oficina, que casi nadie usa ya. Debería haber visto eso como la primera señal de alerta, pero la retrospectiva siempre es fácil, ¿verdad? Soy Xavier Rexar. Ofrezco servicios de exorcismo residencial. Respondí, porque eso es lo que está escrito en mi tarjeta de presentación, y soy conocido por mi profesionalismo. Señor Rexar, la otra persona era una mujer de mediana edad con un acento que no lograba identificar. Quizá del East London, pero sonaba a algo completamente diferente. Necesito su ayuda. Es mi apartamento. Hay algo ahí dentro. Tomé mi cuaderno. Sí, todavía usaba bolígrafo y papel. El papel parecía tranquilizar a los clientes. Y presioné el bolígrafo. ¿Cuál es su nombre, señora? Aracne, María Aracne. Se detuvo y pude escuchar su respiración rápida y superficial. No sé qué es, por eso lo llamé. Los sacerdotes tampoco pueden ayudar. Dicen que no perciben nada extraño, pero yo sé que definitivamente hay algo mal. No puedo volver. He estado quedándome en la casa de mi hermana desde hace 3 semanas. Bien, señorita Aracne, empecemos por lo básico. ¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió a usted en ese apartamento? Otro silencio, esta vez más largo. Cambia. ¿El apartamento cambia? Todo cambia. Los muebles se mueven. Las paredes cambian de color cada día. A veces la habitación es más grande de lo que debería ser. A veces es más pequeña. Y no sé cómo describirlo. Es una sensación. Como si el apartamento me estuviera observando, esperando algo. Suspiré por dentro. Eso parecía una paranoia típica inducida por el estrés, posiblemente acompañada de algún tipo de trastorno neurológico. Aprendí a reconocer esas señales, descripciones vagas enfatizando sentimientos en vez de eventos específicos y la incapacidad de proporcionar ejemplos concretos. Pero tenía que pagar el alquiler. Mis servicios no eran baratos. ¿Notó algún síntoma físico en ese apartamento? ¿Algo como dolor de cabeza, náuseas o mareos? No, ninguno de esos síntomas. Señor Rexar, sé que esto puede sonar un poco extraño. Sé que puede pensar que estoy loca, pero no lo estoy. De verdad, definitivamente hay algo mal en ese lugar, algo definitivo,
y necesito que alguien esté ahí para documentarlo. ¿No es eso lo que usted hace? ¿Se queda ahí durante la noche documentando todo lo que ocurre? Sí, es parte de mi servicio, pero debo mencionar que en alrededor del 90% de los casos logramos encontrar una explicación plausible. Le doy 3,000 libras por 2 días, me interrumpió. En efectivo, mitad por adelantado, mitad después. Me detuve a mitad de la frase. 3,000 libras era más de 4 veces mi tarifa habitual. María Arachne estaba desesperada o tenía demasiado dinero para gastar. Quizás ambas cosas. Señorita Arachne, eso es increíblemente generoso. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué la tarifa es tan alta? Porque necesito que alguien se lo tome en serio. Y vaciló otra vez. Porque contacté a otras 4 personas que hacen el mismo trabajo que usted, y todas rechazaron en cuanto escucharon la dirección. Por favor, señor Rexar, por favor, usted es mi última esperanza. Su voz, bueno, sonaba como la de un escritor que no sabía escribir un personaje femenino y la escribió emitiendo un graznido de pato. Eso es interesante. Me recosté en la silla, girando el bolígrafo entre los dedos. ¿Cuál es la dirección? 47B Bethnal Street, tercer piso, justo en Bethnal Green, cerca de la estación de metro. Abrí Google Maps en mi portátil y escribí la dirección. Street View cargó mostrando una escena típica del este de Londres. Hileras de edificios de ladrillo, tiendas en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores. Pero cuando hice zoom en el 47, algo parecía extraño. El edificio parecía un poco borroso, no muy nítido. Era como si la cámara se hubiera movido mientras tomaba la foto, pero los edificios de alrededor estaban todos claramente visibles. ¿Señor Rexar? ¿Sigue ahí? Sí, disculpe, estaba revisando... Señora Arachne, necesito hacerle una pregunta directamente. ¿Ha tenido algún problema psicológico últimamente? ¿Como depresión, ansiedad o algo así? No quiero ofender, pero esos síntomas que usted describe a veces pueden estar relacionados con trastornos de ansiedad, etc. Este edificio, si es que puede llamarse edificio, algo parecía mal. No me refiero a su aspecto peligroso o decadente, sino a su cualidad irreal. Los ladrillos tienen textura, pero no hay señales de desgaste. Las juntas de mortero son demasiado perfectas, demasiado regulares. Las ventanas. Ahora puedo ver algunas, orientadas hacia el patio. No reflejan nada, como vidrio pintado, vacío y gris. Y sus proporciones están mal. No es un error obvio, no uno de esos errores de este edificio viola las leyes de la física, como la torre inclinada de Pisa, sino un error sutil y nauseabundo. Como mirar una pintura de Escher. Todo parece normal hasta que intentas seguir una línea y descubres que lleva a un lugar imposible. «Es aquí», dijo Marie, sacando una llave del bolsillo. Me entregó la llave, pero no se acercó a la puerta. Su mano empezó a temblar. «Todavía tengo tareas que corregir», le dije. «No entro desde hace 3 semanas, pero lo entenderá. Lo entenderá cuando esté dentro». Tomé la llave y examiné la puerta con más atención. Cuando aparté la mirada de la puerta, la veta de la madera parecía moverse fluyendo como agua, como si los anillos de un árbol se estuvieran reordenando en algún tipo de patrón, como un alfabeto que nunca había visto antes. «Señora Arachne, necesito preguntar, ¿cuándo se mudó a este apartamento?» «Hace 6 meses. Lo alquilé a través de una inmobiliaria. Era una gran oferta para la zona. Debería haber desconfiado, pero pensé que simplemente había tenido suerte». «¿Todavía tiene el contrato de arrendamiento?» Ella asintió y sacó un documento doblado del bolso. Le eché un vistazo rápido. Un contrato estándar de alquiler a corto plazo, nada raro en él. La inmobiliaria era una que nunca había oído antes, llamada Perpetual Properties Limited, con una dirección que no podía distinguir bien. Sin embargo, cuando miré la sección de firmas, el nombre de María Arachne, que debía ser su propia caligrafía, estaba conmovedor. Las letras se arrastraban por el papel como insectos, reorganizándose para formar palabras diferentes. Parpadeé, y la firma volvió a la normalidad. Solo el nombre de María Arachne permanecía.
escrito cuidadosamente con tinta azul. «Señor Rexar, ¿está bien?», preguntó Marie. «Está pálido». «Estoy bien», mentí, solo pensando en algunas cosas. «Señorita Arachne, vuelva a la casa de su hermana. No me espere, la llamaré cuando termine». Parecía aliviada y culpable al mismo tiempo, metiendo un sobre en mi mano. Dentro estaban los primeros 1.500 libras, y luego, sin decir una palabra, corrió de vuelta por el callejón. La observé marcharse. Luego me giré y caminé hacia la puerta del 47B. La llave se deslizó suavemente dentro de la cerradura. Demasiado suave. Como si la cerradura la estuviera esperando. Como si hubiera sido moldeada para recibirla. La puerta se abrió silenciosamente. La oscuridad más allá de la puerta no era la ausencia de luz. Era la presencia de algo. Algo que ocupaba el lugar donde la luz debería estar. Podía sentirla presionando contra mi rostro como una telaraña, como agua, como las páginas finales de un libro. Aún así, entré. Porque soy profesional. Porque soy un tonto. Porque ahora que lo pienso, la casa parecía querer que entrara. La puerta se cerró detrás de mí. No con un golpe, no con un clic, sino con un sonido parecido a una sonrisa. Me quedé quieto en lo que parecía un vestíbulo. El haz de mi linterna cortando la penumbra. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz, pero no era papel tapiz. Era periódico, miles y miles de páginas, capa tras capa, el texto claramente visible pero siempre cambiando, los titulares mutando a medida que el haz de mi linterna se movía. «Hombre local entra en edificio imposible», decía un titular. «Exorcista descubre que no está solo», decía otro titular. Xavier Rexar. Miró nervioso a su alrededor como si comprobara si alguien estaba escuchando. La calle estaba llena de gente. Leí la tercera nota. Debajo parecía estar mi obituario, solo que la fecha estaba equivocada. La fecha de muerte estaba listada como pendiente y la causa de muerte como curiosidad. Sentí que mi respiración se aceleraba. No fue una ilusión causada por el estrés ni por intoxicación por monóxido de carbono. Era un problema fundamental de la propia realidad, y yo estaba justo en el medio de ello. El haz de mi linterna encontró un interruptor de luz. Lo encendí y las lámparas del techo se iluminaron. Pero la luz que emitían estaba equivocada. Era amarillenta y débil, como la luz de una fotografía antigua, y parecía detenerse a pocos metros de las lámparas, como si tuviera miedo de iluminar demasiado el ambiente. A mi izquierda, una abertura conducía a lo que imaginaba que era la sala de estar. A mi derecha, un pasillo desaparecía en una oscuridad aún mayor. Justo al frente, una escalera llevaba al piso de arriba. Entré en la sala y de inmediato entendí lo que Marie Arachne había descrito. El cuarto estaba amueblado con un sofá, sillas, mesa de centro, estantes, televisión. Pero todo parecía un escenario teatral, como si alguien hubiese leído la descripción de una sala típica de apartamento en Londres y la hubiera montado de memoria, sin haber visto nunca una sala de estar así. Me acerqué al sofá y extendí la mano para tocarlo. Mi mano se deslizó por los cojines, que parecían hechos de papel, porque realmente estaban hechos de papel. Ni siquiera ese tipo de origami doblado con creatividad, solo papel común con la imagen del sofá impresa, de alguna manera erguido, manteniendo la ilusión de tridimensionalidad hasta que intentabas interactuar con él. Retiré la mano. El papel se arrugó. Luego se enderezó. El sofá volvía a estar completo. Parecía sólido y real, proyectando sombras perfectamente equilibradas, existiendo perfectamente hasta que intentabas verificar si realmente existía. «Bien», murmuré para mí mismo, porque solo murmurando para mí mismo conseguía evitar gritar. «Esto es bueno. Este es un espacio conceptual, un lugar que existe como una idea, no como un sitio físico. He leído libros sobre esto, pura teoría. Nunca hubo ningún registro escrito de verdad». Mi voz se apagó al notar la estantería. La estantería estaba llena de libros, cientos, quizá miles, lomos hacia afuera, títulos y autores impresos en ellos. Pero al mirar más de cerca,
me di cuenta de que todos eran el mismo libro, repetido muchas veces, con solo diferencias sutiles. El título era La Casa 47B, un estudio de la imposibilidad arquitectónica, de Xavier Rexart. Cada libro en la estantería era uno que yo aún no había escrito, contando la historia del lugar en el que estaba ahora, mi nombre impreso en el lomo. Extendí la mano para tomar uno, pero mi mano lo atravesó. Más páginas, más ilusiones. Pero no podía leer las palabras del lomo. Un miedo sin nombre me invadió al darme cuenta de que aquella casa me estaba mostrando posibilidades. Me estaba mostrando el final de esa historia. Me mostró que entendía la esencia del relato. Sabía que yo estaba involucrado y comprendía su dirección. En ese momento, escuché un sonido proveniente del piso superior. No eran pasos, ni el sonido arrastrado que Mary mencionara. Era otra cosa, un ruido de hojas moviéndose, como miles de páginas pasando al mismo tiempo, como si la biblioteca suspirara. Todos mis instintos decían que no debía subir. Todo mi entrenamiento, cada caso que investigué, cada parte racional de mi cerebro gritaba que debía darme la vuelta, forzar esa puerta y correr hasta chocar con algo real. Pero ya había aceptado las 1500 libras de Mary Arachne. Y detrás del miedo había una curiosidad. La misma curiosidad que inicialmente me llevó a estudiar exorcismo, a explorar los bordes de la realidad, a explorar la frontera entre lo posible y lo imposible. Comencé a subir las escaleras. Cada paso crujía. No el crujido de la madera, sino el sonido del papel doblándose al abrirse. Una escalera de papel tomó forma bajo mis pies, luego desapareció detrás de mí. Las paredes hacía mucho tiempo habían abandonado cualquier pretensión de pintura o albañilería. Se habían convertido en periódicos, revelando artículos sobre mí descaradamente. Siempre lo habían sido. Me detuve para leer uno. Xavier Rexart, 34 años, se graduó en 2011 en SOAS, Universidad de Londres, con un máster en estudios de exorcismo. Pero el programa fue descontinuado poco después. Amigos lo describían como pragmático, escéptico. Nunca dirías que creía en fantasmas. Un periodista contactó a su madre, quien dijo que desearía que él hubiese ido a la escuela de medicina. Eso era verdad. Hace 5 años, mi madre y yo discutimos, y ella realmente dijo eso. ¿Cómo podía la casa saber todo eso? ¿Cómo podía saber algo sobre mí? Otro artículo, que contenía una foto mía, pero no tenía absolutamente ningún recuerdo de que alguien me hubiera tomado una foto. Seguí subiendo. La escalera ascendía en espiral, desproporcionada a las dimensiones externas del edificio, cada curva llevándome mucho más allá de la altura prevista. Conté los pisos. 5º, 6º, 7º. Desde afuera, el edificio parece tener solo 3 pisos. Finalmente, en lo alto de la escalera hay una plataforma con solo una puerta. Esta vez, no es verde, sino blanca. Blanca pura, sin textura, grano ni defecto. Solo blanco puro, liso y absoluto. Aún puedo oír el ruido detrás de la puerta. Ahora es más fuerte, más urgente. Empujo la puerta. La habitación más allá es increíble. Se extiende en todas las direcciones, mucho más allá de mi vista, mucho más allá de la capacidad del edificio y mucho más allá de los límites de la física. El techo desaparece en un cielo que no es un cielo, ni oscuro ni claro, nada que pueda describir con palabras. Y las paredes. Las paredes están compuestas enteramente por páginas. Billones de páginas, páginas infinitas. Cada página alguna vez escrita en cualquier lugar del mundo, y páginas que existen solo en la posibilidad, solo en borradores, solo en historias que nunca serán contadas. Cubren todas las superficies, capa tras capa, tan gruesas que las propias paredes parecen texto comprimido, presionadas por el peso de la narrativa. En el centro de la sala, algo estaba escribiendo. Digo algo, porque realmente no sabía cómo describirlo. Cuando lo miraba directamente, mis ojos no podían enfocar. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar lo que veía. Pero en mi visión periférica, casi podía sentirlo. Era enorme. Tenía miembros, o apéndices, o extensiones de sí mismo.
Esas extensiones quizás fueran miembros. Como las paredes, estaba hecho de palabras, narrativas e historias, pero también estaba vivo, consciente y perspicaz. Escribía con algo que podría ser una pluma, en algo que podría ser papel, y donde escribía, la realidad se sometía a él. Me quedé paralizado viendo cómo escribía. El sofá de abajo, ahora era de cuero rojo en vez de tela marrón. No necesitaba comprobar para saber que el sofá había cambiado. Xavier Rexar sintió un fuerte impulso de acercarse. Mis pies comenzaron a moverse, arrastrándome involuntariamente hacia adelante. Y tuve que luchar contra mi propio cuerpo para no chocar directamente con aquella masa incomprensible y viva de palabras. Xavier Rexar se detuvo. Me detuve bruscamente, mis pies frenando en el aire, como si hubiera chocado contra una pared. Aquella cosa, o mejor dicho, la casa, porque ahora entendía que todo el edificio era solo una extensión de esa entidad, una materialización de algo que existía principalmente en forma narrativa. La casa dejó de escribir y se volvió hacia mí. Aún así, no podía verla claramente, pero podía sentir su mirada vasta, antigua y totalmente desconocida fijada en mí, como yo sentiría al ver una hormiga caminando sobre mi mesa. Curiosidad, un leve interés, un deseo de saber qué haría yo a continuación. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz casi inaudible. La pluma se movió de nuevo, y juro que la manera en que trazaba el papel parecía casi burlona. Un hombre con un máster en estudios de exorcismo parado en un edificio que no debería existir conversando con algo que en realidad no existe. Xavier Rexar. Un escéptico profesional que simplemente no puede aceptar el hecho de que algunas cosas existen sin explicación. Eres ingenioso. Intenté pensar racionalmente, intentando aplicar la estructura lógica que construí a lo largo de los años. Marie Aragne, ¿la creaste tú? Creé la imagen de ella. En cuanto a si esa imagen después se convirtió en alguien que te llamó, o si simplemente grabé tu memoria de recibir esa llamada, ¿eso importa? El resultado es lo que importa. Es todo igual. Aquí estás. Ven a demandarme, dijo la cosa en tono juguetón. Miré fijamente las palabras sobre el papel, miré fijamente el tono despreocupado, casi burlón. Miré fijamente la admisión de que toda esta experiencia aterradora, este viaje al abismo del horror cósmico y del miedo existencial, era simplemente una broma pesada. Algo divertido para algún ser vasto e inhumano, claramente poseedor de un autoproclamado sentido del humor. Para ti, esto es solo un juego, dije despacio. Solo estás provocándome, solo por diversión. Él seguía riendo como si viera a hormigas peleando. Gente ha muerto aquí, dije, los nombres de quienes leí en los artículos del periódico pasando por mi mente. Personas que entraron al 47B y nunca salieron. ¿Te parece gracioso? La casa me mostró varios mensajes sobre sus finales felices. ¿Quieres que crea que convertiste personas vivas en palabras? Miré alrededor de la habitación infinitamente grande, las paredes hechas de páginas y la entidad que escribía la realidad. Tomé una decisión que sería increíblemente valiente o completamente estúpida. No, dije. La pluma se detuvo. No, repetí. No lo acepto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Xavier Rexar no puede moverse, escribió la entidad. Seguí caminando. Un paso, luego otro. Mis músculos estaban bajo mi propio control. Mis decisiones eran mías. Xavier Rexar no puede moverse, escribió de nuevo, pero no tenía prisa. Fui hasta la puerta y tomé la manija. Detrás de mí, el sonido de hojas revolviéndose se hizo más fuerte. Xavier Rexar no puede salir. Xavier Rexar no puede salir. Xavier Rexar. Yendo a casa, dije. Luego recordé que tenía una pluma, así que escribí en la pared. La cosa empezó a reír. Sentí mi piel siendo frotada, una sensación cálida, y oí algo parecido a la risa de un bebé. La escalera detrás de la puerta cambió. Más corta, más empinada y bajando en un ángulo casi imposible. Pero era hacia abajo,
y eso bastaba. Corrí, bajando de 2 en 2 los escalones, y detrás de mí, la casa parecía estar riendo. La sala de estar pasó en imágenes borrosas de muebles de papel y paredes cubiertas de periódicos. El vestíbulo apareció ante mí. La puerta principal estaba justo allí, verde, descascarada y casi imposible de abrir. Pero tomé la manija y tiré con fuerza, y esta vez se abrió. Tropecé hacia el patio trasero, cayendo pesadamente sobre la acera, rascándome las palmas de las manos. Me levanté con dificultad y corrí por el callejón. Sin mirar atrás, corrí hacia Bessemer Street. Sin aliento y aterrorizado, llegué a la calle. Los compradores de la tarde me miraban preocupados, pero mantenían distancia. Debía parecer un loco. Honestamente, por un momento me sentí como un loco que se había vuelto loco. Tomé mi móvil. Por supuesto, estaba muerto. Miré mi reloj, todavía era miércoles. A media tarde del mismo día en que entré. Solo había estado allí 1 hora. Me giré para mirar el callejón. El callejón había desaparecido. Entre el restaurante de parrilladas y el edificio de al lado, solo había una pared sólida de ladrillos, sin huecos, sin patio, sin puerta. En la pared, garabateado con tiza, o algo que parecía tiza, pero podría ser otra cosa, algo entre palabras y realidad. La misma hora la próxima semana. 47 y... Debajo había una línea más pequeña. PD. Si no vienes, tengo otras opciones. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué un sobre. Dentro había 3,000 libras en efectivo, el monto total. También había una nota escrita a mano, la caligrafía aparentemente cambiando mientras la leía. Honorarios de servicio pagados en su totalidad. El entretenimiento que proporcionaste fue excelente. Hasta luego. Fui directamente a casa. Nada de parar en la estación del metro, nada de parar a tomar una cerveza. Ningún tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Caminé 3 millas de regreso a mi apartamento, sosteniendo el sobre lleno de dinero con fuerza, como un talismán. Cuando llegué a casa, cerré con llave la puerta, revisé cada habitación para asegurarme de que era real. Golpeé las paredes y me senté en los muebles para confirmar que todos eran entidades tangibles, comunes, mundanas. Luego me senté en mi escritorio, mirando fijamente mi portátil durante 3 horas sin encenderlo. Estaba pensando en dejar mi trabajo e ir a la facultad de medicina, pero aquello seguramente me encontraría.